En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Con esta meditación concluimos la primera parte de nuestro curso de vida espiritual, en la que hemos entrado en los fundamentos de la vida interior, de la vida vivida en el Espíritu Santo, según el Espíritu de Jesucristo. Y esta última meditación de la primera parte quiere ser un gran canto a la misericordia de Dios y un animarnos profundamente a todos nosotros a tener una confianza ilimitada en esta misericordia del Señor. El Señor tiene una misericordia infinita, su corazón, su rostro es la misericordia. Y nosotros, viendo, comprendiendo, gustando esa maravillosa misericordia del Señor, tenemos que aprender a vivir cada vez más con un tono grande de confianza en el Señor. Una confianza que, como nos enseña la Sagrada Escritura, como nos enseña el magisterio de la Iglesia, como nos enseñan los santos, ha de ser una confianza ilimitada. Nuestra confianza en el Señor debe ser tan grande que no debe conocer límites. Cuando nosotros vamos entrando
en el corazón de Dios, cuando vamos conociendo el corazón de nuestro Padre más y más cada vez, lo que se debe ir generando en nuestro interior es una confianza que va creciendo como un torrente que va llenando cada vez más nuestra vida y nuestro interior. Un torrente que, siguiendo la imagen del profeta Ezequiel, va creciendo cada vez más y al final es tan caudaloso que no podemos hacer pie en él, sino que él nos domina a nosotros. Es tan grande la misericordia del Señor que debe generar en nosotros una confianza ilimitada, una confianza que envuelva completamente nuestra vida y penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma. Pues bien, con esta meditación vamos a procurar mostrar a la luz de la Sagrada Escritura esta misericordia de la que ya hemos hablado abundantemente, pero en la que siempre tenemos que seguir profundizando más, y esta confianza que debe ser nuestra respuesta a la misericordia infinita de Dios. Por eso hemos empezado con este texto precioso de la carta a los romanos, el himno al amor de Dios, que es un himno, en el fondo, a la confianza que también nosotros debemos tener ante el amor de Dios que se nos ofrece. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios nos lo ha dado todo, porque nos ha dado a su Hijo, ¿qué podemos temer? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Y esta debe ser la gran luz y la gran certeza de nuestra vida. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? Nada ni nadie, porque ese amor se me ha ofrecido con una fuerza infinita, omnipotente, y por tanto, si yo me abro a ese amor que nunca deja de ofrecerse a cada uno de nosotros, si yo me abro a ese amor, nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, mi amado Señor. El pecado introdujo en el mundo, ante todo, un mal fundamental, que es el mal de que en el corazón del hombre, en nuestro corazón, haya quedado deformada nuestra visión sobre Dios, sobre su rostro, sobre su corazón. El mal mayor que ha generado el pecado en el mundo es que no veamos a Dios como el mayor don para nuestra vida, que no veamos a Dios como el Padre bueno que nos ama infinitamente, que veamos a Dios como enemigo nuestro, como rival, como un mal para nosotros, que no nos acojamos llenos de gozo al corazón de nuestro Padre Dios y vivamos siempre cobijados bajo sus alas y refugiados en su corazón. Este es el mayor mal del pecado. Nos lo dice el Catecismo en el número 399, hablándonos de lo que generó el pecado de nuestros primeros padres. Dice el Catecismo: la Escritura muestra
las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo a Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. En lugar de ser un Dios bueno, su mejor amigo, que les ha dado todo y que les quiere dar todavía mucho más, porque se les quiere dar a sí mismo por completo, conciben una falsa imagen de Dios como un Dios enemigo de su propio bien, del bien de sus criaturas, como un Dios del que deben tener miedo precisamente porque es enemigo de ellos. Atención, queridos hermanos, siempre con esto, que cale en nosotros el rostro de Dios verdadero, es el rostro de un Dios bueno, que nos ama sin medida, que siempre está de nuestra parte, que siempre tiene sus brazos abiertos para acogernos, que siempre nos mira con entrañable amor y misericordia. Podemos decir que toda la historia de la salvación que Dios lleva a cabo tiene como fin que recuperemos la verdadera visión y comprensión de su rostro y de su corazón, que confiemos en su inmensa bondad, que nos acojamos a ella y que nos gocemos en ella, que nos gocemos en la inmensa bondad de nuestro Dios y que aprendamos a vivir siempre felices, confiados, con el corazón ensanchado, porque es cierto, en la vida hay muchos males, muchos sufrimientos, vemos muchas cosas que nos rodean, que nos hacen sufrir, situaciones que nos desconciertan, males que nos superan y a los que no podemos dar solución. Todo esto es verdad, pero atención, mucho más verdad que todo ello es que tenemos un Padre bueno que nos ama, que es omnipotente, que está por encima de todos los males y que nos ofrece su salvación. Vemos el pecado en la vida de los demás y muchas veces también en nuestro propio corazón, y el pecado nos hace daño, el de los demás que a veces nos hiere, nos amenaza, y también el pecado que vemos en nosotros, que puede hacer daño a los demás sin duda alguna. El pecado siempre hace daño y también nos hace daño a nosotros mismos porque nos impide vivir felices en el amor de Dios. Pero el mal, el pecado, no tienen la última palabra en la historia humana ni en la vida de cada uno de nosotros. La última palabra la tiene el amor misericordioso de Dios, que es más fuerte, y quien se abre con confianza a ese amor misericordioso, a esa fuerza salvadora de Dios, aprende a vivir con paz, con serenidad, aun en medio de esas dificultades, de esos males, aun en medio de ese combate contra el pecado, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios si nos ha ofrecido a su Hijo para salvarnos? Por lo tanto, primer punto,
Dios nos muestra que su rostro es misericordia infinita. Ya desde el Antiguo Testamento hay un pasaje enormemente significativo. Moisés era uno de los hombres que tuvo mayor intimidad con Dios en el Antiguo Testamento. Era un gran amigo de Dios. Así nos lo muestra la Sagrada Escritura. Nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Y en esta gran intimidad que el Señor concedió a Moisés, Moisés le pide al Señor: Señor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Déjame ver tu rostro. Quiero conocerte, quiero que esta intimidad nuestra llegue hasta poder ver tu rostro. Pero no era aún propio del Antiguo Testamento la visión del rostro de Dios. Y Dios le dice a Moisés: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verlo y quedar con vida. Con todo, te concederé un favor singular. Voy a pasar junto a ti, tú te esconderás en la grieta de las rocas y yo cuando pase te diré mi nombre. Y nos relata el capítulo 34 del libro del Éxodo, versículos 6 y 7, que cuando el Señor pasaba junto a Moisés y Moisés estaba escondido en las grietas de la roca, el Señor decía estas palabras: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Es una de las definiciones más hermosas que nos da todo el Antiguo Testamento de Dios. Este momento de gran intimidad entre Dios y Moisés y estas palabras que le dijo el Señor a Moisés. Sin embargo, como decía hace un momento, no era propio aún del Antiguo Testamento que pudiésemos ver el rostro de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos concede una gracia maravillosa, una gracia totalmente singular. Dios se hace hombre y puesto que se hace hombre, tiene un cuerpo humano y también un rostro humano y un corazón humano. Ahora, viendo al Hijo de Dios encarnado, podemos ver el rostro de Dios. Y es maravilloso. Dios nos ha mostrado su rostro en su Hijo Jesucristo, imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué contemplamos en el rostro de Jesús? ¿Qué contemplamos en su vida, en sus enseñanzas? Contemplamos la misericordia desbordante de Dios. Hemos hablado en esta primera parte de nuestro curso de esa gran parábola de la misericordia, la parábola por excelencia de Jesús, la parábola del Padre misericordioso, en el capítulo 15 de San Lucas, que está acompañada también de otras 2 parábolas menores, pero también tan significativas, tan hermosas. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma, de la moneda perdida. ¿Qué nos muestra Jesús en estas parábolas
de la misericordia, el rostro del Padre, el corazón del Padre, que se nos muestra en el rostro del buen pastor. Nos dice Jesús que el buen pastor va tras la oveja descarriada hasta que la encuentra. Y es importante esta expresión, hasta que la encuentra. No es un pastor que busca un poco a su oveja y si no la encuentra se cansa de buscarla y lo deja. No. El buen pastor va tras la descarriada hasta que la encuentra. Fue a buscar a la oveja descarriada hasta el monte más elevado, que es el monte Calvario, el monte de la cruz, que es el monte más elevado que ha existido en toda la historia humana, porque es el monte en el que lo humano se ha unido con lo divino, en que la tierra se ha elevado hasta el cielo. El monte Calvario es el monte más elevado porque en él la tierra se ha elevado hasta hacer que el cielo se abra de par en par y las puertas del cielo estén abiertas y podamos desde este monte entrar en el mismo cielo. Es el monte que nos ha mostrado el corazón de Dios abierto. Es el monte que no deja de decirnos de manera continua: Dios es amor. Yo te he buscado hasta dar mi vida por ti. Cuando elevéis al Hijo del Hombre, cuando esté en la cruz, entonces sabréis que yo soy, que soy Dios, y sabréis quién es Dios, quién es ese misterioso yo soy, ese Dios cuyo nombre es difícil de comprender. Yo soy el que soy. Pues bien, ahora cuando yo sea elevado sobre la tierra, entenderéis el sentido de ese nombre misterioso. Yo soy el que soy. Entenderéis que Dios es amor, que su nombre es misericordia. Es la alegría del corazón del buen pastor que también nos dice Jesús en la parábola de la oveja perdida, que cuando encuentra a su oveja se la carga sobre los hombros muy contento. Hemos insistido en esta primera parte de nuestro curso, la alegría del corazón de Dios, la alegría del corazón de Dios. Y siempre debemos recalcarlo, la alegría del corazón de Dios. Ver a Dios contento, contento porque nos ama, contento porque tiene preparado para nosotros un designio maravilloso, contento porque sabe que nadie puede vencer su amor por nosotros. Acostumbrarnos a mirar el rostro de Jesús resucitado, radiante de alegría, que ha vencido al demonio, que ha vencido al pecado y a la muerte. Ese rostro que, como nos dice el pregón pascual, brilla sereno para el linaje humano, con esa alegría radiante pero serena, con esa alegría del amor que en el designio del Padre, que llegará a su plenitud en el tiempo por él destinado, lo colmará todo de ese amor inefable. Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido.
tener siempre esta confianza, queridos hermanos. Nuestro Padre del cielo busca mediante su Hijo a la oveja perdida hasta que la encuentra. Las acciones de Jesús nos lo muestran aún más que sus palabras. Sus palabras son muy elocuentes, como estas palabras que nos dirige en las 3 parábolas de la misericordia. Pero si sus palabras son elocuentes, sus acciones vienen a confirmar de manera indudable estas palabras. Por ejemplo, cuando quiso elegir como uno de sus discípulos predilectos, uno de los 12, a un publicano, a un pecador, a Mateo. ¿Qué nos estaba diciendo con ello? Cualquier pecador que se abre a mi gracia puede tener la mayor intimidad conmigo. No hay ningún pecado que no sea vencido por mi amor, y quien se abre a mi gracia siempre tiene la oportunidad de vivir en esa intimidad. Cuando Jesús llamó a Mateo, estando con él, dijo esta enseñanza: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como os decía hace un momento, el lugar en el que se nos muestra por excelencia esta misericordia de Dios mediante su Hijo en su propia vida es la cruz. El Catecismo nos dice cómo la cruz es esa suprema revelación del corazón de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, número 211. El nombre divino, yo soy o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Es un número precioso del Catecismo que nos muestra cómo ese nombre divino se nos manifiesta, se nos revela, se nos hace comprensible en Jesús precisamente crucificado, y que nos ha mostrado que Él ha venido para librarnos del pecado, y este es precisamente el nombre de Dios. Jesús significa Dios salva. Dios nos salva del mal, y el mayor de los males es el pecado que nos apartaba para siempre de Él, pero que ha sido vencido por esta misericordia infinita. Y precisamente esta característica nunca se nos puede olvidar. La misericordia de Dios es eterna e infinita. Siempre tenerlo presente. Jeremías 31:3. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo. Qué hermoso que en nuestra oración saboreemos estas palabras que el Señor nos dice por medio de Jeremías.
con amor eterno te amé. Con amor eterno te amé. Que nos cale en el corazón, que saboreemos esta palabra del Señor. La podemos poner también en presente. Con amor eterno te amo. Por eso siempre prolongo mi misericordia para contigo. Siempre te la ofrezco. Nunca te faltará mi misericordia. El Papa San Juan Pablo II escribió una preciosa encíclica sobre la misericordia de Dios, encíclica que dedicó a la persona del Padre. Él escribió una encíclica dedicada a cada una de las personas divinas, y la que dedicó a Dios Padre precisamente se llama así: Dives in misericordia, rico en misericordia. Y en el número 13 de esta encíclica nos dice San Juan Pablo II: la misericordia en sí misma, en cuanto perfección del Dios infinito, es también infinita. No puede ser de otra forma. Si Dios es infinito, todas sus perfecciones son infinitas. Por tanto, su misericordia es infinita. Y sigue San Juan Pablo II: infinita, pues, e inagotable es la prontitud del Padre en acoger a los hijos pródigos que vuelven a casa. Son infinitas la prontitud y la fuerza del perdón que brotan continuamente del valor admirable del sacrificio de su Hijo. Y tiene una conclusión preciosa: no hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza. ¡Qué preciosidad! No hay pecado humano, por grande que sea, por mucho que pueda pecar una persona, por muy grandes que puedan ser los pecados que cometa, no hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza, de la fuerza de esta misericordia infinita, de su perdón ilimitado que Él siempre nos ofrece. Segundo punto: además de ser infinita, esta misericordia es omnipotente. Nada hay imposible para Dios. En el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo se recoge un diálogo de Jesús con los apóstoles justo después del encuentro de Jesús con el joven rico. Cuando el joven rico se marcha entristecido porque no quiere dejarlo todo para seguir a Jesús, Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 19, 23 al 26, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Qué importante esta frase de Jesús. Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Nos está hablando de la fuerza de la misericordia de Dios, que es capaz de vencer la dureza del corazón humano. Precisamente es la dureza del corazón humano
la que le impide entrar en la salvación de Dios. Es la dureza de nuestro corazón la que nos cierra a ese amor desbordante y maravilloso que Dios nos ofrece. ¿Y quién puede vencer esa dureza de su propio corazón? ¿Quién puede vencer el propio pecado para salvarse y acoger sin ninguna resistencia el don de la santidad? Y Jesús nos responde a todas estas preguntas. Es imposible para los hombres. Para ti, con tus fuerzas, es imposible la salvación. Para ti, con tus fuerzas, es imposible resistir a la tentación y vencer el atractivo del pecado. Para ti, con tus fuerzas, es imposible vivir en santidad. Pero Dios lo puede todo. Su misericordia es omnipotente. Puede perdonar todos tus pecados y puede vencer todas tus limitaciones, todos tus pecados. Puede llevarte a la plenitud de la santidad, a vivir transformado en el mismo Dios, que tu corazón sea uno con el corazón de Dios. El profeta Zacarías contiene un texto, el libro del profeta Zacarías, que es un maravilloso oráculo de esperanza. En el contexto de un pueblo, el pueblo de Israel, que ha sido humillado por sus enemigos y ha sido llevado al destierro, el Señor hace una maravillosa promesa a su pueblo. Este contexto de un pueblo humillado y desterrado nos sirve para entender también lo que sucede en el mundo interior de las almas y en nuestra propia alma cuando nos sentimos totalmente derrotados por nuestros enemigos espirituales que nos impiden vivir en santidad, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos vencidos, humillados, dominados por el mal. Y el capítulo 8 del libro de Zacarías contiene este maravilloso oráculo de esperanza para nosotros. Esto dice el Señor del universo: vivo una intensa pasión por Sión, siento unos celos terribles por ella. Qué hermoso, una intensa pasión por Sión. Sión es Jerusalén, es el pueblo de Dios, somos cada uno de nosotros. Vivo una intensa pasión por Sión, vivo una intensa pasión por ti. Te amo con intensa pasión, te está diciendo el Señor, nos está diciendo el Señor a todos y cada uno de nosotros. Vivo una intensa pasión de amor por ti. Siento unos celos terribles por ella. Evidentemente, estos celos aplicados a Dios no son unos celos en el mal sentido de la palabra, un amor celoso en el mal sentido de la palabra, como un amor envidioso. No quiere decir esto, sino que el amor celoso tiene otro sentido positivo, que es un amor que está dispuesto a vencer todos los obstáculos para seguirse entregando en amor, un amor que desea una unión plena y purísima de amor entre el amado y la amada. Estos son los celos santos de Dios, el amor celoso santo de Dios por nosotros, el amor que desea llevarnos
a la plenitud de la fusión de amor con Él, en una pureza maravillosa de amor, del amor que Dios nos ofrece, que siempre es puro, perfecto, pero también de que nosotros seamos capaces de amarle con esa pureza, con esa plenitud, con esa perfección de amor. Y sigue diciendo el texto de Zacarías 8. Esto dice el Señor: voy a volver a Sión, habitaré en Jerusalén. Llamarán a Jerusalén ciudad fiel, en lugar de esa ciudad que había sido infiel a Dios y por su infidelidad sufre el destierro. Ahora será la ciudad fiel, la ciudad santa. Ciudad fiel. Llamarán a Jerusalén ciudad fiel y al monte del Señor del universo, monte santo. Así nos quiere hacer el Señor fieles, santos. Esto dice el Señor del universo. Y si al resto de este pueblo le parece imposible que suceda esto en aquellos días, ¿será también imposible para mí? Esto dice el Señor del universo. Qué bonito. A veces nos parece imposible que triunfe esta salvación de Dios. A veces nos parece imposible que triunfe así su gracia en nosotros y en el universo entero, en el mundo entero y en todos los corazones. Y nos hace el Señor esta maravillosa pregunta. Y si al resto de este pueblo le parece imposible que suceda esto en aquellos días, ¿será también imposible para mí? ¿Es que hay algo imposible para Dios? ¿Es que pensáis que es imposible para mí realizar de esta manera vuestra salvación y la obra de vuestra santificación? ¿Es que hay algo imposible para mí? Esto dice el Señor del universo: aquí estoy yo para salvar a mi pueblo de oriente a occidente, es decir, de todos los lugares a donde ha sido desterrado, de todos los rincones del mundo a donde lo han expulsado. Aquí estoy yo para salvar a mi pueblo. De todos los rincones del mundo, de todos los confines de la tierra, por muy lejos que se hayan ido mis hijos de mí, aquí estoy yo para buscarlos hasta que los encuentre como buen pastor y para salvarlos. Es importante esta certeza: nada hay imposible para Dios. Es muy hermoso que es la gran certeza que hay en el corazón de María. Es muy hermoso cómo en ese texto clave para entender el corazón de María y la obra de la gracia en ella, que es el pasaje de la Anunciación, el ángel, cuando pide a María algo que supera completamente lo que es posible desde el punto de vista humano y natural, según las leyes humanas, las leyes de la naturaleza, el ángel le anuncia algo completamente imposible: que una virgen sea madre. Y le dice el ángel Gabriel a María: porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Esto está profundamente grabado en el corazón de María, que lo cantará en el Magnificat. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, es decir, por todas las generaciones nunca faltará
esta misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. En el corazón de María están grabadas estas certezas: la misericordia de Dios, misericordia que lo puede todo. Nada es imposible para Dios. Es bonito porque en el corazón de María el Espíritu Santo ha hecho la obra más excelsa y ella es para nosotros siempre ese modelo al que debemos mirar. Y así, a través de María y de la obra que el Señor ha hecho en su corazón, nos está diciendo el Señor: aprended esto como María, que nada es imposible para mí. Aprended que mi misericordia llega a vosotros de generación en generación y que siempre os auxilio. Aprended y que nunca se os olvide que nada es imposible para Dios. Por eso, cuando Jesús se lo dijo a los discípulos después de ese encuentro con el joven rico del que hablábamos antes, dice el texto, Jesús se les quedó mirando, como indicándoles: atended bien a lo que os voy a decir, atended bien. Se les quedó mirando y así entonces, poniendo esa fuerza en esas palabras, les dijo: es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. La historia del pueblo de Israel muestra con fuerza esta maravillosa actuación salvadora de Dios. Hemos hablado de ese texto del profeta Zacarías cuando estaban en el destierro, pero es toda la historia del pueblo de Israel desde que estaban cautivos en Egipto y el Señor les libera portentosamente en ese paso prodigioso del Mar Rojo. Muestra, quizá por excelencia de todo el Antiguo Testamento, del poder salvador de Dios, cuando están completamente bajo el poder del enemigo, un ejército poderosísimo que viene contra ellos, el ejército del faraón, el mar les impide la huida, no hay salvación posible. Pues bien, Dios puede abrir el mar, Dios puede hacer que lo que es imposible se convierta en camino de salvación. Nada es imposible para Dios. Hay otro momento, podríamos citar muchos, pero también es muy significativo todo el libro de Esther, que muestra ese momento en que los enemigos de Dios tienen tanto poder que parece que van a aniquilar por completo al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Se planea esa gran destrucción y aniquilación de todo el pueblo. Y cuando parece que no tienen salvación, a través de la reina Esther, figura de la Virgen María, Dios realiza una salvación portentosa. Esther suplica al rey para que salve a su pueblo, figura de la Virgen María que suplica a Dios por nuestra salvación, figura de la Iglesia, nuestra Madre, que ora por nuestra salvación. Señor, Señor, Rey omnipotente, dice el libro de Esther, Esther 4:17. Señor, Señor, Rey omnipotente. El mundo entero está sometido a tu poder. Cuando te propones salvar a Israel, no hay quien pueda volverse contra ti. Cuando te propones salvar a Israel, no hay quien pueda
oponerse a ti. Nadie puede impedir tu acción salvadora. Nadie tiene poder para impedir tu fuerza salvadora. El Catecismo nos dice en el número 274: nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. ¡Qué texto tan bello! Catecismo 274. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Tengamos, pues, queridos hermanos, una confianza ilimitada en Él. El Señor nos lo dice de muchas maneras en la Sagrada Escritura. Podemos recordar aquel momento en que los apóstoles estaban temblando de miedo en aquella tempestad que parecía que iba a hundir su barca. Lo recoge el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Y después Jesús llama a Pedro a caminar sobre las aguas. Y Pedro confía en el Señor en principio, y porque confía se realiza la obra prodigiosa que es capaz de superar lo humanamente posible. Y Pedro se pone a caminar sobre las aguas. Cuando confiamos en Dios, Dios hace que lo imposible sea posible. Dios realiza milagros. Dios actúa portentosamente. Debemos tener esta confianza ilimitada en Él. Y entonces después Pedro se pone a mirar la fuerza de la tempestad, cómo rugen las olas y el viento. Aparta su mirada de Jesús y se pone a mirar las dificultades que le rodean y comienza a hundirse. Y Jesús, con gran misericordia, con gran bondad, le tiende la mano porque Pedro le llama: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y entonces el Señor le tiende la mano. Lo mismo hace con nosotros Jesús cuando dudamos, cuando nos falta confianza. Si gritamos como Pedro: Señor, sálvame, nos tiende la mano. Y entonces nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has desconfiado de mí? No temas, no temas. Ten siempre confianza. Es una palabra que Jesús nos repite al corazón muchas veces. No tengas miedo. ¿Por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienes miedo? Yo estoy contigo. No temas. Os invito también a leer el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, Eclesiástico 2, del 6 al 11. Confía en el Señor y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no se retrasará vuestra recompensa. Por tanto, es esta llamada del Señor: los que teméis al Señor, los que creéis en Él, confiad siempre en Él y Él os ayudará. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? Nos dice también la palabra de Dios.
Por tanto, confiar en el Señor siempre, pase lo que pase, en cualquier situación, cuando oramos por una intención, siempre la confianza. Los santos son maestros maravillosos de esta confianza y entre ellos ocupa un lugar privilegiado Santa Teresa del Niño Jesús, cuyos escritos son un canto maravilloso a esta confianza en la misericordia del Señor. Y tiene ella este texto precioso en que habla con el Señor, que se encuentra en el manuscrito B, número 5. Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame sí que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esa locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza? Qué hermosa esta enseñanza de Santa Teresita. Ante este amor tuyo, Señor, por mí que llega hasta la locura, ¿cómo va a conocer límites mi confianza? Mi confianza es ilimitada, porque ante tanto amor, Señor, ¿cómo no confiar ilimitadamente? Y quiero finalizar citando un texto preciosísimo del Catecismo de la Iglesia Católica, en que nos habla de cómo Dios pone en obra toda su omnipotencia para salvarnos. Es importante esta expresión. Dios pone en obra toda su omnipotencia para salvarnos. Catecismo número 205. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Me parece maravillosa esta frase del Catecismo. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo, es decir, el Dios que está por encima del espacio y del tiempo, el Dios que es trascendente, que es infinito, que es eterno, este Dios que es todopoderoso, es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere. Puede salvarnos y quiere salvarnos, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Es maravilloso si nosotros pensamos, Dios pone en obra toda su omnipotencia para salvarme. Y así a todas y cada una de las personas, Dios pone en obra toda su omnipotencia para salvar a cada persona. Y la muestra que nos lo demuestra, valga la redundancia, de manera incontestable, es que nos ha entregado a su Hijo para salvarnos. Es el texto con el que comenzábamos de la carta a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él?
si nos ha dado a su Hijo, que es lo más que nos podía dar, ¿cómo no nos dará todo con Él? Si Dios pone en obra toda su omnipotencia, ¿qué no conseguirá? Dios lo ha dado todo, el máximo, al darnos a su Hijo. ¿Cómo no nos dará todo con Él? Queridos hermanos, finalizamos así la primera parte de nuestro curso con este canto maravilloso a la misericordia de Dios, a su amor, y con este animarnos a vivir siempre llenos de alegría, confiando ilimitadamente en Él. Que este sea el pozo que quede en nuestro corazón, esta confianza, este gozo maravilloso del amor de nuestro Dios, y a partir de aquí seguiremos profundizando en los temas preciosos que San Ignacio nos presenta en la segunda parte de nuestro curso. A partir de la próxima meditación iremos profundizando en ello. Que la Virgen María y San José intercedan por nosotros para que acojamos estas gracias maravillosas que Dios siempre nos tiene preparadas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor.